Hay momentos en la historia que no se miden en horas o minutos, sino en latidos del corazón. Momentos en los que el mundo, tal como lo conocemos, parece detenerse, tomar aire y cambiar de dirección para siempre. Lo que ocurrió ayer dentro de las paredes doradas del Palacio de Buckingham no fue solo una noticia. Fue un terremoto, un sismo que nadie predijo, pero que todos sintieron en lo más profundo de sus huesos. Dicen que la lluvia en Londres tiene la costumbre de limpiar las calles, pero nada podría haber preparado a la nación para la tormenta que se desató dentro del Salón del Trono. No había truenos en el cielo, pero las palabras del rey Carlos III resonaron con una fuerza capaz de derribar imperios. Soy profundamente consciente de esta gran herencia y de los deberes y pesadas responsabilidades de la soberanía. La frase, cargada de historia, flotó en el aire como una sentencia. Pero lo que vino después no fue el discurso protocolar que los periodistas esperaban, no fue el suave murmullo de la tradición, fue un golpe seco, brutal y definitivo. Con efecto inmediato, 3 palabras, solo 3, pero aterrizaron en la sala como un ariete de guerra golpeando contra siglos de protocolo real. Esas palabras no pedían permiso, exigían sumisión. Según los informes que inundaron las redacciones de noticias en cuestión de segundos, la realidad se fracturó en ese instante. Camilla Parker Bowles ya no era la reina del Reino Unido. El rey Carlos III estaba de pie ante la nación. Su rostro, marcado por los años y la enfermedad, estaba extrañamente tranquilo. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una agudeza terrible, como 2 cuchillos recién afilados. Estaba a punto de entregar un anuncio que haría añicos las expectativas de cada persona en esa habitación. Cada sílaba que salía de los labios del rey era deliberada. No había titubeos, no había duda. Cada palabra era precisa, cortando el peso de la tradición como una hoja afilada, atravesando la seda más fina. Los observadores dicen que la cámara se congeló al instante. No fue solo silencio, fue un vacío. El aire mismo se volvió pesado, cargado de una tensión eléctrica que erizaba la piel. Nadie se atrevía a respirar, ni siquiera un susurro se escapó de las gargantas de los presentes. El miedo crudo y real se instaló en el salón. A su lado, el príncipe William permanecía inmóvil, como una estatua de mármol, pero los detalles cuentan la verdadera historia. Su mandíbula se tensó, un movimiento casi imperceptible, una señal de advertencia silenciosa que solo Catalina, su esposa, podía interpretar. Los dedos de ella buscaron su mano debajo de la mesa. Fue un gesto oculto, privado. El agarre fue firme. Los nudillos se pusieron blancos por la tensión. En ese fugaz intercambio silencioso, se dice que ambos entendieron algo irreversible. Todo lo que conocían, todo por lo que habían trabajado, acababa de cambiar para siempre. Pero aquí es donde la historia se vuelve oscura y humana. ¿Qué podría llevar a un hombre que esperó 70 años para llevar la corona a emitir un decreto tan devastador contra su propia esposa? ¿Qué revelación, qué acto de traición, qué pecado imperdonable podría haber fracturado la monarquía desde adentro? La respuesta, afirman los expertos, no está en los libros de historia, sino enterrada bajo capas de intriga palaciega. Se esconde en archivos médicos disputados y en una llamada telefónica que, supuestamente, lo expuso todo al mundo antes de sumergirse en el escándalo total. Piénselo por un momento. Hágalo personal. ¿Alguna vez ha confiado en alguien completamente, con el alma desnuda, solo para darse cuenta de que esa persona estaba orquestando su caída en silencio, sonriendo mientras afilaba el cuchillo? Eso, según las fuentes más confiables, es exactamente lo que sucedió detrás de las puertas doradas de Buckingham. Esto no fue solo otro drama real para las revistas de chismes. Número. Según los analistas, esta es una historia de manipulación calculada, de una ambición tan cruda que quema, y de una reina que supuestamente apostó todo lo que tenía y perdió de manera espectacular. Los rastros ocultos de evidencia apuntan a algo escalofriante. No uno, sino 2 conjuntos de registros médicos, llamadas encriptadas hechas a la medianoche, y una conspiración que se extendía desde los fríos pasillos de Londres hasta el sol de California. Los expertos dicen que esta historia podría remodelar para siempre la percepción pública de la monarquía. Ya no los vemos como figuras inalcanzables, sino como seres humanos capaces de las traiciones más dolorosas. Regresemos a ese preciso instante que, según dicen, rompió el Internet y dejó al mundo sin habla. Dentro del palacio, la atmósfera se describía como sofocante.
Las cortinas de terciopelo carmesí parecían absorber cada sonido, mientras que los retratos con bordes dorados de los monarcas del pasado parecían observar en silencio, con juicio en sus ojos pintados. Parecían saber lo que venía. Esto no era un discurso ceremonial. Los observadores lo llaman un ajuste de cuentas. El rey Carlos III, visiblemente debilitado por su batalla en curso contra el cáncer, se acercó al antiguo atril de roble. Las luces duras de las cámaras cortaban su rostro, proyectando sombras profundas que resaltaban el agotamiento. Ninguna cantidad de compostura real podía ocultar el dolor físico. Y, sin embargo, cuando habló sobre su salud deteriorada, su voz permaneció firme, resuelta, indestructible. Era la voz de un hombre que había pasado toda una vida preparándose para el deber, incluso cuando el deber exigía lo impensable. Entonces cayó la primera bomba. Abdicó al trono. El caos fue interno, pero absoluto. Las cámaras giraron frenéticamente. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, con los teléfonos zumbando mientras las alertas llegaban a millones de personas alrededor del mundo. Abdicación. La palabra sola lleva el peso de una crisis, de la historia doblándose bajo su propia gravedad. Eduardo VIII abdicó por amor. Esto, dicen los comentaristas, marcaba el fin de otra era. La gente en sus casas contuvo el aliento pensando que este era el final de la noticia. Pero Carlos no había terminado, ni de lejos. Su mirada, según los reportes, cambió bruscamente. Dejó de mirar a la cámara y giró la cabeza hacia la reina Camila. Ella estaba allí, radiante en un vestido verde esmeralda, la imagen misma de la compostura regia. Una mujer que había sobrevivido décadas de escrutinio público, desprecios y críticas, para finalmente reclamar su corona. Según los informantes, ella esperaba este momento. Creía que esto era para honrar al príncipe William. Un paso ceremonial de poder donde ella jugaría el papel de la madrastra digna, facilitando la transición y asegurando su lugar en la historia. Lo que no anticipó, lo que nunca vio venir en sus peores pesadillas, fue lo que siguió. La reina Camila queda por la presente despojada de todos los títulos y privilegios reales. Las fuentes afirman que la habitación se inclinó sobre su eje. El mundo se puso al revés. Incluso William, entrenado desde su nacimiento para ocultar cada reacción, para ser una esfinge ante el público, supuestamente no pudo ocultar su conmoción. Sus ojos se abrieron ligeramente, una grieta en su armadura. Catalina, todavía compuesta por fuera, traicionó el terremoto que sentía por dentro con el apretón fuerte de sus manos, casi doloroso. La justificación, según los presentes, fue devastadora por su claridad. Camila fue acusada, allí mismo, frente a la historia, de falsificar los registros médicos del rey, de manipular su diagnóstico, de intentar tomar el control de la monarquía mientras su esposo, el hombre al que juró amar y cuidar, luchaba por su vida en una cama de hospital. Mire las imágenes de archivo, dicen los analistas, y podrá ver el momento exacto en que su fachada cuidadosamente construida se rompió. Fue algo pequeño, casi imperceptible, pero trágico. Su pañuelo de seda casi se le escapó de los dedos. Sus manos temblaron, sus ojos se abrieron, no con miedo, sino con incredulidad pura. Ella había planeado todo. Supuestamente se había preparado para cada escenario, para cada contingencia, para cada amenaza potencial. Había calculado cada movimiento como una gran maestra de ajedrez. Excepto esto. Excepto ser expuesta por el mismo hombre al que pensó que podía engañar, el hombre que, enfermo y cansado, resultó ser más fuerte de lo que ella jamás imaginó. Haga una pausa e imagine ese momento, el silencio del salón, el zumbido de las cámaras y una mujer vestida de esmeralda dándose cuenta de que el suelo bajo sus pies ya no existía. La monarquía sobrevivirá, dicen. Siempre lo hace. Pero la cicatriz que dejó este día, la historia de la traición y la justicia en el corazón de la familia más famosa del mundo, nunca se borrará. Fue el día en que la verdad, simple y brutal, recuperó su trono. Piense por un momento en la frialdad necesaria para ejecutar un plan así. Piense en el cálculo matemático, en la precisión quirúrgica y en la pura audacia que se requiere para alterar los registros médicos de un esposo, mientras esa persona libra una batalla a muerte contra el cáncer. No hablamos de un extraño, sino de la persona que duerme al otro lado de la cama. En el Palacio de Buckingham, la conferencia de prensa que había comenzado con una solemnidad sepulcral se disolvió en el caos absoluto. El decoro real, esa fina capa de hielo que mantiene a la monarquía intocable, se hizo añicos. Fue como ver caer una vajilla de porcelana fina sobre un suelo de mármol duro.
ruidoso, desordenado e irreversible. Los periodistas, olvidando por un segundo sus credenciales y sus modales, comenzaron a gritar unos sobre otros, lanzando preguntas al aire que nadie iba a responder. Los teléfonos sonaban sin cesar, una sinfonía de alarmas y notificaciones que anunciaban el fin de una era. En medio de ese torbellino, el príncipe William y Catalina, la princesa de Gales, partieron con una rapidez que rozaba la urgencia. No miraron atrás. Su silencio, dicen los testigos presenciales, habló más fuerte que cualquier comunicado oficial. Se movían con la determinación de personas que escapan de un edificio en llamas. Rápidos, precisos, sin detenerse a salvar los muebles. Sabían que el fuego ya era incontrolable. En cuestión de minutos, el mundo entero estalló. Desde las pantallas gigantes de Piccadilly Circus en Londres hasta los teletipos en Nueva York, Tokio y Sydney, los titulares gritaban la impensable verdad. El rey abdica, la reina traicionada. Cada pantalla, cada zona horaria, cada conversación de café y oficina fue consumida por la revelación. La opinión pública, esa bestia voluble, se fracturó instantáneamente. Los analistas políticos señalan que el país se partió por la mitad como una manzana golpeada por un hacha. Por un lado, estaban los que alababan el coraje de Carlos III. Veían en él a un monarca que, en su hora más oscura, colocó la justicia por encima de la lealtad personal. Un rey que se negó a permitir que la ambición, incluso cuando venía disfrazada con el rostro del amor, corrompiera la santidad de la corona. Lo llamaron el justo. Por el otro lado, surgieron las dudas, las sombras y las teorías. ¿Era esto justicia o una jugada maestra de poder? ¿Estaba el círculo íntimo de William aprovechando la enfermedad de su padre para limpiar el camino al trono? En los programas de entrevistas, en los podcasts, en las mesas de cocina de las familias trabajadoras y en las salas comunes de las universidades, todos tenían una opinión, todos eligieron un bando. Y a través de todo ese ruido, una pregunta resonaba con un eco persistente, una duda que no dejaba dormir a nadie. ¿Qué sucedió realmente detrás de esas puertas cerradas? ¿Qué podría llevar a un hombre a desmantelar su propio matrimonio, su propia historia de amor de décadas, en el escenario mundial? ¿Qué evidencia podría ser tan condenatoria, tan irrefutable, que no dejara espacio ni para la misericordia, ni para la negociación? Para entender la magnitud del colapso, dicen los expertos, necesitamos rebobinar la cinta. Tenemos que ir 7 días atrás, antes de la abdicación, antes de las acusaciones, antes de que el escándalo manchara las portadas. Debemos viajar a Sandringham House. Sandringham es un refugio real privado, apreciado por la familia no por su lujo, sino por su aislamiento y tranquilidad. Es el lugar donde la familia escapa de las cámaras, del escrutinio y de la interminable actuación que exige la monarquía. Allí se supone que pueden ser simplemente personas. Era el aniversario de bodas de Carlos y Camila. A pesar del dolor implacable de su tratamiento, el rey Carlos supuestamente insistió en preparar un regalo personal. No quería algo comprado por un asistente, quería algo suyo. Eligió un broche tradicional, una pieza antigua envuelta en terciopelo verde oscuro, anidada dentro de una caja que él mismo había seleccionado. Planeaba presentarlo personalmente, un gesto tranquilo e íntimo para la mujer a la que había dedicado su vida, la mujer por la que había desafiado al mundo. Imaginen la escena. Imaginen al rey moviéndose lentamente por los pasillos tenues de la residencia. Las linternas parpadeaban, proyectando sombras largas y danzantes a través de los retratos ancestrales. En ese momento no era el rey Carlos III, el soberano de naciones. Era solo un esposo, un hombre enfermo y enamorado, buscando un momento sagrado y privado con su esposa. Entonces escuchó su voz. Normalmente la voz de Camila era cálida, ligeramente ronca, tranquilizadora. Era la voz que lo había calmado durante las peores crisis de su vida. Pero esta vez el tono era diferente. Era agudo, cortante, autoritario. Estaba al teléfono. El protocolo dictaba que él debía anunciarse, tocar la puerta, hacer notar su presencia. Pero un pavor profundo e instintivo, ese sexto sentido que tienen los animales antes de un terremoto, lo congeló fuera de la puerta de roble tallado. Se quedó allí, en la penumbra, y escuchó. Lo que supuestamente oyó a continuación cambió la historia de la monarquía británica para siempre. «No quiero que suene crítico, Harland», dijo Camila con una calma que helaba la sangre. «Quiero que suene más crítico de lo que realmente es. Solo incluye la fraseología correcta, agotamiento severo, descanso indefinido requerido.
Eso persuadirá al consejo de que el rey necesita una recuperación prolongada. Harland, el doctor Harland, el médico personal de Carlos, el hombre en cuyas manos estaba confiada su vida, su salud, su futuro. Y según las fuentes, Camila le estaba dando instrucciones precisas para falsificar los registros médicos. Imagínese estar de pie fuera de una puerta, con un regalo de aniversario en la mano, escuchando a su cónyuge orquestar su eliminación política, mientras usted lucha contra el cáncer. La caja de terciopelo verde se volvió pesada en las manos de Carlos, como si de repente estuviera hecha de plomo. Pero ella no había terminado. La traición tenía más capas. La conspiración, dicen las fuentes, se profundizó en segundos. Camila supuestamente marcó otro número. Esta vez, su voz no era solo fría, estaba cargada de una emoción apenas contenida, una mezcla de adrenalina y triunfo anticipado. Bien, entonces seguimos adelante, dijo ella. Necesito los documentos para los cambios dentro del Comité Real preparados de inmediato. No podemos permitir que esos tontos indecisos nos obstruyan. Los analistas de la Casa Real dicen que estas palabras no fueron casuales, fueron estratégicas. Esto supuestamente era más que una simple manipulación médica. Era un golpe de Estado cuidadosamente diseñado, oculto bajo el disfraz de la preocupación conyugal. El plan era claro. La condición exagerada de Carlos lo obligaría a dar un paso atrás. Durante ese periodo de supuesta incapacidad, ella, la reina, supuestamente planeaba establecer un consejo de regencia temporal para mantener la estabilidad. En la práctica, ella tomaría las riendas del poder, dejando a Carlos como una figura decorativa, enferma y apartada. El regalo de aniversario se deslizó de los dedos de Carlos. Aterrizó sin hacer ruido sobre la alfombra persa, amortiguado por la lana gruesa. Pero los informantes dicen que, en la mente del rey, ese pequeño golpe resonó como un vidrio estallando. Años de devoción, décadas de luchar por la aceptación del público, una vida entera eligiendo a esta mujer sobre el deber, sobre el protocolo, incluso sobre la aprobación de su propia madre, la reina Isabel II. Todo eso, reducido a nada. Él se dio cuenta, en ese pasillo oscuro, de que no era un esposo amado, era un peón en el juego de poder de otra persona. Carlos, según los reportes, dio un paso atrás sin decir una palabra. No irrumpió en la habitación, no gritó, se retiró a sus aposentos, solo, en silencio. El broche permaneció en el suelo, un símbolo mudo de una sinceridad traicionada, abandonado en el pasillo. Pero lo que nadie se dio cuenta en ese momento, ni Camila en su llamada, ni el médico en su complicidad, es que el rey Carlos III no se había roto. Algo dentro de él se había endurecido. Estaba galvanizado. A partir de ese día, afirman las fuentes, Carlos se retiró de la vida pública por completo. Oficialmente citó un descanso médico estricto. La especulación de la prensa se arremolinó sobre su capacidad para continuar reinando, alimentando los rumores de su debilidad. Pero detrás de la fachada de la enfermedad y el aislamiento, el rey no estaba descansando. Estaba callado, sí, pero estaba llevando a cabo una guerra calculada. Cada movimiento a partir de ese instante fue considerado, medido y letal. La víctima había muerto en ese pasillo. El estratega acababa de nacer. A menudo olvidamos quién es realmente el hombre que lleva la corona. Vemos los trajes de sastre, los saludos desde el balcón y la fragilidad de la edad. Pero olvidamos que Carlos III fue entrenado en la Royal Navy. Olvidamos que es hijo de Isabel II, una mujer que gobernó con una eficacia silenciosa y devastadora. Cuando la traición llamó a su puerta, Carlos no reaccionó con furia ciega, sino con una precisión quirúrgica. Sus instintos militares, dormidos durante décadas de protocolo, despertaron de golpe. Sabía que estaba rodeado. Cada aliado, cada observador, incluso aquellos que le servían el té, eran sospechosos. Cualquier persona podía estar informando a Camila. El primer paso de esta represalia calculada no ocurrió en el Salón del Trono, ni bajo el brillo de los candelabros de cristal. Ocurrió en el santuario más silencioso y sagrado del Palacio de Buckingham, la biblioteca privada. Es una cámara serena, revestida de estanterías imponentes que huelen a historia, cuero y polvo de siglos. Allí descansan los secretos de monarcas muertos hace mucho tiempo y la sabiduría colectiva de la nación. Pocos entran allí. Menos aún tienen acceso a los volúmenes que podrían decidir el destino de la corona. Fue allí, bajo el aroma del pergamino antiguo y la madera pulida, donde el rey Carlos III accedió a los archivos que encenderían el escándalo más grande que el reino haya visto jamás. Lo que descubrió sobre su propia vida fue explosivo.
Sobre el escritorio de caoba, iluminado solo por una lámpara verde de banquero, descansaban 2 informes médicos. Ambos llevaban su nombre, ambos estaban fechados en su examen más reciente. Y, lo más condenatorio de todo, ambos llevaban el sello oficial y la firma del Dr. Harland. Sin embargo, el contenido de los documentos no podría haber sido más divergente. Eran 2 realidades opuestas compitiendo por la verdad. El primero, obtenido discretamente a través de una enfermera de la vieja escuela, famosa por su lealtad de hierro y su discreción absoluta, describía la salud de Carlos como estable. Observación recomendada: sí. Amenaza inmediata para la vida o la capacidad de gobernar: ninguna. Era una evaluación tranquila y mesurada. Un documento directo, factual, sin adornos. La verdad de un cuerpo que lucha, pero que resiste. El segundo informe, sin embargo, era el que circulaba entre el Consejo Real y los asesores principales. Era apocalíptico. Las palabras saltaban de la página como sentencias de muerte política, agotamiento nervioso severo, declive cognitivo rápido, recomendación de descanso indefinido, intervención inmediata necesaria. El lenguaje estaba diseñado para una sola cosa: sembrar el pánico. Sugería que el rey ya no podía cumplir con sus deberes, que el reino mismo estaba en riesgo si él continuaba al mando. Uno al lado del otro, bajo el brillo de la lámpara, el contraste era innegable. No era un error administrativo, era un asesinato de reputación. Camila había manipulado al médico en quien Carlos confiaba su vida, fabricando una crisis diseñada para removerlo del poder sin disparar una sola bala. Pero la evidencia física no era suficiente para Carlos. Él necesitaba entender el alcance. ¿Qué tan grande era la red? ¿Quién más había ayudado en esta puñalada por la espalda? Aquí es donde entra Catalina, la princesa de Gales. El mundo conoce a Kate por su sonrisa y su elegancia, pero dentro de los muros del palacio es conocida por algo más: su atención meticulosa, casi obsesiva, a los detalles. Nada se le escapa. Mientras realizaba lo que muchos considerarían trabajo administrativo aburrido, organizar la correspondencia del palacio relacionada con asuntos médicos y agendas, notó algo inusual: una anomalía en el sistema. Correos electrónicos enviados a horas irregulares, mensajes del Dr. Harland dirigidos directamente a la cuenta privada de Camila, a menudo tarde en la noche cuando el palacio dormía. La redacción no era médica, era codificada, era vaga, cuidadosa. En lugar de discutir niveles de sangre o terapias, la correspondencia hablaba de arreglos, cronogramas y la fase 2. Y entonces encontró la prueba reina: un correo electrónico del doctor a la reina consorte con un asunto que heló la sangre de la princesa. Plan B. Sus instintos gritaron peligro. Kate siempre había tratado a Camila con respeto protocolar. Después de todo, esa mujer había hecho feliz a Carlos durante años, o al menos eso parecía. Pero esto no era un drama familiar ordinario sobre quién se sienta dónde en Navidad. Esto iba más allá de los muros de Buckingham. Esto entraba en el reino oscuro de la manipulación, el engaño y la ambición desmedida. Sin dudarlo un segundo, Kate llevó su descubrimiento a William. Entendamos la posición del príncipe William en este momento. Ya estaba bajo una presión inmensa, preocupado profundamente por la salud de su padre, cargando el peso de una corona que podría llegar a su cabeza mucho antes de lo esperado. Y ahora se enfrentaba a la evidencia de una traición que destrozaba la confianza fundamental de la familia. Mientras absorbía los correos electrónicos y los documentos que su esposa le mostraba, su expresión se endureció línea por línea. William había respetado a Camila durante mucho tiempo. Había llegado a creer en su papel como una presencia estabilizadora para su padre, pero la realidad de sus acciones lo golpeó como un martillo rompiendo hielo. La imagen de la madrastra malvada de los cuentos dejó de ser un mito y se convirtió en una realidad política. Desde ese momento, William y Kate dejaron de ser solo príncipes. Se convirtieron en operativos clave en una investigación encubierta. 3 generaciones de la familia real, o lo que quedaba de la lealtad en ella, se unieron. Carlos, William y Catalina comenzaron a trabajar en secreto para exponer la conspiración que se desarrollaba bajo su propio techo. Operando como agentes de inteligencia en su propia casa, William y Kate establecieron protocolos de seguridad. Se comunicaban a través de canales encriptados, evitando las líneas telefónicas del palacio. Evitaban las áreas bajo fuerte vigilancia de las cámaras de seguridad internas. Solo trabajaban con un puñado de personal cuya lealtad era incuestionable, personas que habían servido a la reina Isabel II y que veían esto como un deber sagrado.
Su objetivo principal, el Dr. Harlan, a través de un análisis minucioso de los metadatos telefónicos, los registros de los servidores y las marcas de tiempo de la correspondencia, descubrieron algo que sería decisivo: la pistola humeante. Una grabación de audio. Era una conversación telefónica interceptada entre Camila y Harlan. Cuando William presionó el botón de reproducir en la seguridad de la oficina privada, la furia recorrió su cuerpo como una corriente eléctrica. La voz de Camila no sonaba preocupada por su esposo. Sonaba tranquila, mesurada y totalmente impenitente. «Necesito que exageres la condición, Harlan», se escuchaba en la grabación, clara como el cristal. «Usa la terminología más alarmante que encuentres. Fabrica una crisis médica que no les deje otra opción. Él debe ser removido del poder completamente para que podamos proceder». Cada palabra era precisa, calculada, condenatoria. Llevaron la grabación, los informes médicos contradictorios, los correos electrónicos del Plan B y cada pieza de evidencia de apoyo ante Carlos. El rey estaba sentado en su escritorio, rodeado de sombras, con manos inestables, no por la enfermedad, sino por la magnitud del dolor emocional. Presionó play. El silencio de la biblioteca se rompió con la voz de su esposa. Escuchó cómo la mujer con la que compartía su cama hablaba de él. No hablaba de un compañero al que amar. No hablaba del padre de sus hijastros. Hablaba de él como un obstáculo administrativo, un problema que debía ser gestionado y eliminado. En ese momento, el rey murió un poco por dentro, pero el soberano se levantó de la silla. La tristeza dio paso a la resolución. La evidencia era irrefutable. No había espacio para la misericordia, ni para la negociación, ni para el perdón. La guerra había terminado en las sombras. Ahora estaba a punto de comenzar a la luz del día. Dicen que las heridas del cuerpo sanan, pero la traición se talla en el alma como una inscripción en piedra, profunda, permanente, dolorosa con cada respiración. Sin embargo, Carlos III no se derrumbó. A pesar de la angustia personal que le desgarraba el pecho, el rey recurrió a una vida entera de entrenamiento. 70 años preparándose para ser el pilar de una nación le habían enseñado una lección vital. La responsabilidad no permite lágrimas en público. Tomó una decisión final, no por venganza, ni siquiera por rabia. Decidió confrontar a Camila como un acto de ajuste de cuentas ético. Era su última oportunidad para salvar algo de dignidad de los escombros humeantes de su matrimonio. La reunión no tuvo lugar en el salón del trono, ni bajo la mirada de los guardias. Ocurrió en una pequeña sala de estar privada, un espacio íntimo envuelto en un silencio denso y pesado. Camila entró con su compostura habitual, esa calma practicada que había perfeccionado durante años de navegar por las aguas traicioneras de la política cortesana. Había notado la distancia emocional de su esposo en los últimos días, sí, pero creía firmemente que su armadura era impenetrable. Una leve sonrisa cruzó sus labios. Fue un gesto calculado, diseñado para provocar simpatía, para recordarle al hombre sentado frente a ella, a la mujer que él había elegido contra viento y marea. Pero Carlos no le devolvió la sonrisa. No presentó la evidencia de inmediato, no tiró las grabaciones sobre la mesa ni agitó los papeles médicos falsificados. En cambio, la miró a los ojos con una mezcla devastadora de tristeza infinita y autoridad absoluta. Con voz tranquila, le preguntó sobre su preocupación por su salud. Le preguntó suavemente sobre sus comunicaciones privadas con el Dr. Harlan. Camila, sin pestañear, lo negó todo. Lo hizo suavemente, meticulosamente. Enmarcó sus acciones no como una conspiración, sino como una preocupación malinterpretada. Solo quería protegerte, Carlos, parecía decir su actitud. Llegó incluso a sugerir, con una audacia que rozaba la locura, que los cortesanos celosos habían fabricado las acusaciones para socavar su posición y fracturar su matrimonio. Sus negaciones fueron impecables, técnicamente perfectas, pero carecían de algo fundamental: alma. Estaban completamente desprovistas de remordimiento. No había temblor en su voz, ni lágrimas en sus ojos. En ese instante, bajo la luz tenue de la sala, Carlos entendió la verdad con una claridad absoluta y dolorosa. No había amor en sus palabras, solo había estrategia. Cuando Camila salió de la habitación, todavía envuelta en la postura de la víctima injustamente acusada, Carlos supo que su curso estaba fijado. La angustia personal de un anciano enamorado no podía pesar más que su deber como rey. No podía, bajo ninguna circunstancia, dejarle a su hijo William una monarquía envenenada por el engaño y controlada por una facción rebelde.
Llamó a su secretario privado. Su voz no tembló cuando dio la orden que cambiaría la historia. Prepare el acta de abdicación inmediata. La corona se transferiría al príncipe William sin demora, y el complot de Camila, junto con toda la evidencia de apoyo, las grabaciones, los correos, los informes médicos, se presentaría al Consejo Real en su totalidad. La justicia no sería un acuerdo secreto en un pasillo oscuro, sería transparente, pública e innegable. Sentado en su escritorio, Carlos firmó el decreto de abdicación. Cada trazo de la pluma se sentía pesado, cargado con el peso de décadas de espera. Luego hizo algo más, algo humano. Escribió una carta personal a Camila. Era una carta íntima, despojada de toda ceremonia real. La selló con cera, pero nunca la envió. Sintió que escribirla era necesario para honrar su propia conciencia, para despedirse de la mujer que creyó conocer, incluso si las palabras permanecerían privadas para siempre. No estaba solo terminando un reinado, estaba cerrando un capítulo de su vida definido por el sacrificio, la paciencia y el deber. 70 años esperando la corona, finalmente lográndola, solo para entregarla menos de 2 años después. No por enfermedad como ella quería hacer creer, sino por traición. Eligió el deber sobre la felicidad personal. Eligió la justicia sobre el amor. Los días que siguieron remodelaron Gran Bretaña. La coronación del rey William V no fue meramente ceremonial, fue una catarsis nacional. Cuando William y Catalina salieron al balcón del palacio, no solo saludaban como nuevos monarcas, proyectaban una autoridad tranquila y la tranquilidad de que la integridad había sido restaurada. El público no solo vio un cambio de guardia, vio la purificación de la institución misma. Las narrativas de los medios cambiaron radicalmente. Los titulares sensacionalistas dieron paso a elogios por el coraje moral de Carlos y la decisión de hierro de William. La terrible experiencia, dolorosa como fue, paradójicamente restauró la confianza en la corona. La gente vio que el sistema funcionaba, la corrupción había sido extirpada. Mientras tanto, la salida de Camila fue fantasmal. Despojada de títulos, sin el tratamiento de Su Alteza Real, fue removida silenciosamente del palacio. Se le permitió llevar solo unos pocos artículos personales, sin ceremonia, sin fanfarria, sin palabras de despedida del personal que una vez la sirvió. Fue enviada a una finca aislada en el campo del sur. Una vez orgullosa y ambiciosa, ahora enfrentaba la soledad, un silencio duradero y absoluto, un castigo mucho más pesado que cualquier prisión, ser olvidada mientras el mundo seguía girando sin ella. Carlos se retiró por completo de la vida pública. Se mudó a una finca privada, lejos del ruido de Londres, dedicándose al silencio, la recuperación y la reflexión. Aquí, lejos de la capital, encontró una paz inesperada. Aunque había entregado tanto la corona como a su compañera, recuperó algo mucho más vital, la claridad de conciencia. En la soledad, entre paseos por jardines húmedos y tardes frente a la chimenea, Carlos comenzó a escribir, no documentos formales, sino memorias, una crónica honesta del capítulo final de su reinado. Escribió sobre el descubrimiento de la traición, la investigación secreta con William y Catalina y el día en que se dictó sentencia ante el Consejo Real. En sus reflexiones, exploró la angustia de tener que castigar a alguien a quien amas y la extraña liberación que se encuentra al poner el deber por encima de la emoción. Un pasaje de sus escritos destaca por su crudeza. El amor puede cegar, oscureciendo el juicio durante años. La justicia nunca lo hace. Exige claridad absoluta e implacable, incluso cuando esa claridad destruye tu propia felicidad. Sobre su escritorio, la carta a Camila, nunca enviada, descansa tranquilamente, un relicario de devoción, conflicto y desilusión. Pero si pensaban que la historia terminaba aquí, con un rey retirado y una reina exiliada, estaban equivocados. El complot de Camila no era la única conspiración que amenazaba con derribar a la familia real. Mientras Carlos luchaba con la traición de su esposa en Londres, Catalina, la nueva reina consorte, descubrió otra guerra. Esta no venía de dentro del palacio, sino desde muy lejos. Una amenaza que se extendía a través del océano, llegando hasta las colinas soleadas de California. Durante la investigación de los servidores y las comunicaciones, Kate encontró un rastro digital que se desviaba de Camila. No era un error, era un patrón. El rastro conducía a pruebas de ADN falsificadas, documentos forjados con una habilidad profesional y, lo más aterrador, intentos activos de socavar la legitimidad del príncipe George, el heredero del heredero.
La investigación reveló mensajes encriptados que no tenían nada que ver con el Dr. Harland. Hablaban de instalaciones clandestinas que manejaban documentos de identidad. Hablaban de transacciones financieras rastreadas hasta cuentas vinculadas, de manera innegable, a la secretaria personal de Meghan Markle. Kate no tropezó con esto por accidente. Ella es una cazadora de detalles, y lo que encontró en esos archivos sugería que mientras Camila intentaba tomar el poder en el presente, alguien en California estaba jugando un juego mucho más largo y peligroso: intentar robar el futuro de la dinastía. El rey había caído por una traición, pero la verdadera guerra por la supervivencia de los Windsor apenas estaba comenzando, y esta vez el enemigo no estaba en la habitación de al lado, sino al otro lado del mundo, armado y esperando. Si alguien pensó que Catalina, la nueva princesa de Gales, se detendría después de exponer la traición dentro del palacio, no conocía la verdadera naturaleza de la futura reina. La traición de Camila había sido dolorosa, sí, pero era política. Lo que Catalina enfrentaba ahora era personal. Era un ataque directo a su hijo, a su sangre, al futuro rey George, y una madre amenazada no negocia. Casa. Ella persiguió la verdad con la misma precisión meticulosa, casi aterradora, que había aplicado a los correos electrónicos de la madrastra de su esposo. No dejó piedra sin remover. No hubo un solo correo electrónico sin examinar, ni un rastro de engaños sin verificar. La enmarañada red de engaños que rodeaba la paternidad del príncipe George comenzó a desmoronarse en un lugar que nadie esperaría. No fue en un gran castillo, sino en una instalación anodina en las afueras industriales de Londres, lejos de la grandeza del Palacio de Buckingham y del ojo público. Desde fuera, parecía un edificio de oficinas gris y aburrido. Por dentro, sin embargo, era el corazón de la oscuridad. Lo que parecía ser un laboratorio de rutina resultó ser un centro cuidadosamente orquestado para la fabricación de informes de ADN falsificados. El equipo que operaba allí, bajo la apariencia de ciencia legítima, había recibido instrucciones encubiertas para sembrar dudas sobre la legitimidad de George. Era un intento audaz, casi suicida, de socavar la línea de sucesión real desde su raíz. Pero Catalina no llegó sola, llegó armada con la verdad financiera. Cuando confrontó al director de la instalación, un hombre de mediana edad que había cambiado su ética por un cheque considerable, le presentó la evidencia: transferencias bancarias, correos electrónicos encriptados y comunicaciones codificadas. El hombre se derrumbó. Su voz temblaba mientras el peso de sus acciones caía sobre él. No estaba enfrentando a una celebridad de revista. Estaba enfrentando a la corona británica en su forma más implacable. Recibí órdenes de un intermediario, confesó, con el sudor perlando su frente. Detalló todo: cómo diseñaron las muestras para que fallaran, los pasos tomados para manipular los resultados químicos y, lo más importante, las intrincadas capas de dinero que habían fluido a través de 3 cuentas separadas en paraísos fiscales para financiar la operación. La atención al detalle de Kate había descubierto el alcance completo de este plan siniestro. Ella no solo escuchó, documentó, compiló todo: los informes falsos, las transferencias bancarias, los hilos de correo electrónico, la confesión firmada y los análisis técnicos en un solo dossier incontrovertible. La reunión fue a puerta cerrada dentro del palacio. Cuando Catalina colocó el dossier sobre la mesa de caoba, el sonido resonó como un disparo. Su voz sonó con autoridad, clara e inquebrantable. Ya no era la joven tímida que se unió a la familia años atrás. Era una matriarca en ascenso. «No podemos permitir que esto se prolongue ni un día más», dijo. La habitación quedó completamente en silencio. Cada asesor, cada ayudante, cada abogado presente entendió el peso de sus palabras. El escándalo no era un rumor lejano de Internet. Era real, era calculado y exigía una acción inmediata y brutal. La conferencia de prensa pública posterior fue devastadora en su precisión. Kate se paró ante las cámaras. Estaba serena, tranquila, vestida impecablemente, pero había una fiereza en sus ojos que recordaba a las reinas guerreras de antaño. Metódicamente, desmanteló la conspiración pieza por pieza ante millones de espectadores. La nación observó conteniendo el aliento mientras ella presentaba los nuevos resultados de ADN. Estas pruebas no venían de un laboratorio oscuro. Habían sido realizadas bajo la estricta supervisión del laboratorio real y verificadas independientemente por 3 agencias externas. Los hallazgos eran innegables, científicos, absolutos, 99,999% de certeza.
Ese número parpadeó en las pantallas de todo el mundo, confirmando la línea de sangre ininterrumpida entre el príncipe William y el príncipe George. William estaba a su lado. Su presencia era constante, tranquilizadora, proyectaba calidez, pero también la autoridad de un rey que protege a su manada. Nuestra familia fue atacada de manera cobarde, declaró Kate, y su voz no vaciló ni por un microsegundo. Pero la verdad siempre triunfa sobre la oscuridad. Al otro lado del Atlántico, donde el sol de California suele brillar sin preocupaciones, una sombra fría cayó sobre una mansión en Montecito. Meghan Markle observaba la transmisión en vivo. Su tez palideció a medida que se anunciaba cada revelación. Primero fue la incredulidad, una sonrisa nerviosa de «no pueden probar nada». Luego, el pánico. Y finalmente, la hundida realización de que la distancia, los intermediarios y el ocultamiento cuidadosamente planificado no podían protegerla de la responsabilidad. Se derrumbó en su silla, sin palabras. La mujer que se había creído intocable, separada de la monarquía por un océano y por su propia narrativa de víctima, había cometido un error de cálculo catastrófico. Esa noche, sola en su oficina de diseño minimalista, Meghan actuó con desesperación. Metódicamente comenzó a borrar mensajes antiguos, incineró notas escritas a mano en la chimenea de gas, intentó borrar cualquier rastro digital de su participación. Sin embargo, incluso mientras destruía la evidencia física, sabía en el fondo de su estómago que era demasiado tarde. Las huellas digitales, los rastros financieros, los testimonios de los testigos en Londres. Algunas cosas nunca pueden deshacerse. Su teléfono comenzó a sonar. Eran sus abogados. Llamaban repetidamente, advirtiéndole de una tormenta legal que se estaba gestando, señales de un escrutinio público y judicial que no podría manipular con una entrevista televisiva. Pensó fugazmente en George, el niño inocente que solo ocasionalmente se había cruzado en su camino y al que había intentado deslegitimar. Una punzada de remordimiento pasó brevemente por su mente, pero fue reemplazada rápidamente por el miedo paralizante por su propio futuro. La puerta se abrió. Harry entró en la habitación. La preocupación estaba grabada en su rostro, ajeno a la profundidad del abismo que se abría bajo sus pies. Le preguntó qué había sucedido, por qué estaba tan pálida. Meghan solo pudo negar con la cabeza, incapaz de hablar. La conspiración que había orquestado, creyéndose aislada por la geografía y la negación plausible, se había derrumbado por completo. Por primera vez, la realidad de las consecuencias golpeó. El ajuste de cuentas era inevitable, y el mundo entero estaba mirando. Mientras tanto, de vuelta en Windsor, una guerra más silenciosa, pero no menos significativa, estaba llegando a su fin. Una paz, tentativa pero creciente, comenzó a asentarse sobre el palacio. Las tormentas habían pasado. Kate, siempre vigilante, estaba sentada junto a George en la guardería. La luz de la tarde entraba suavemente por la ventana. Leía en voz alta, como solía hacerlo, un cuento simple sobre caballeros y dragones. La risa del niño resonó en la habitación, pura y cristalina, inmaculada por la confusión o el miedo. Ya no habría preguntas susurradas sobre quién era su padre. Ya no habría incertidumbre. Kate cerró el libro y le acarició el cabello. «Mamá siempre te protegerá», murmuró. Era una promesa suave, pero tenía la fuerza del acero. En ese momento íntimo, entendió la magnitud de su victoria. Aunque la batalla legal estaba lejos de terminar, ella había logrado el punto de inflexión. Había salvado a su hijo. La ceremonia de coronación del rey William V procedió con una solemnidad rara vez vista en tiempos modernos. Las multitudes se reunieron en Londres, no solo por la fiesta, sino con asombro. Sentían que esto era más que un mero ritual antiguo. Estaban presenciando una era renovada, una definida por la honestidad brutal, la responsabilidad y una monarquía purificada de la corrupción interna. El simbolismo era palpable en el aire. La corona ahora descansaba en manos probadas como justas. La gente podía ver que la integridad había sido restaurada. A kilómetros de distancia, en su finca privada, Carlos observaba la ceremonia en una pequeña televisión. El rey abdicado sintió una compleja maraña de emociones anudarse en su garganta. Sentía un orgullo inmenso por el liderazgo de William. Sentía una fe absoluta en la protección inquebrantable de Catalina hacia la familia. Sentía alivio de que la corona hubiera pasado a manos confiables, manos que no temblarían ante la traición. Sin embargo, también había dolor. Un dolor silencioso y profundo por la vida que había imaginado y que nunca ocurrió. Dolor por los años perdidos en la traición de una mujer a la que amó. Dolor por la felicidad personal que había tenido que sacrificar, una vez más, en el altar del deber.
Carlos apagó la televisión, el nuevo reinado había comenzado, su guardia había terminado, pero la historia recordaría que fue su sacrificio final lo que permitió que la verdad sobreviviera. El sonido de la tapa de cuero al cerrarse fue suave, casi imperceptible, pero para el hombre sentado en el escritorio sonó como el cierre de una tumba. Carlos, el rey que fue y el hombre que es, soltó un suspiro cargado de historia. A lo lejos, las campanas de las iglesias de Londres comenzaron a repicar. Su sonido atravesó la niebla y los muros de piedra de su finca de retiro. Esas campanas no solo marcaban la hora, marcaban la continuidad. Anunciaban una renovación, celebraban el surgimiento de una nueva monarquía, donde las ambiciones ocultas habían sido desterradas a las sombras, donde la verdad importaba más que el poder bruto, y donde la integridad, esa vieja y olvidada virtud, volvía a definir la corona. Carlos había tomado una decisión que muchos considerarían imposible. Había priorizado el deber frío y duro sobre el calor de los sentimientos personales. Había expuesto la traición, desnudándola ante el mundo, incluso cuando eso significaba destruir su propia felicidad y admitir que su gran historia de amor había sido una mentira. Algunos, los románticos, podrían llamarlo crueldad. Otros, los pragmáticos, podrían llamarlo cálculo frío. Pero deténgase un momento. Cierre los ojos e imagine el escenario. Haga lo suyo. Descubre que su compañera de vida, la persona por la que luchó contra su familia, por la que soportó el odio de una nación tras la muerte de Diana, por la que esperó décadas para casarse, descubre que esa persona lo estaba traicionando sistemáticamente, y no en cualquier momento, sino mientras usted libraba una batalla mortal contra el cáncer, mientras usted era vulnerable. ¿Qué haría usted? ¿Protegería la institución o protegería la relación? ¿Podría perdonar a quien afiló el cuchillo mientras usted dormía? ¿Podría mantener la dignidad de su familia en público mientras navega por la devastación personal en privado? Carlos eligió la corona, no porque amara el poder. Si lo amara, se habría aferrado a él hasta la muerte, sino porque algunas traiciones son simplemente demasiado fundamentales para ser ignoradas. Son grietas en los cimientos que, si se dejan estar, derrumban el castillo entero. Al hacerlo, le regaló a su hijo William y a su país algo invaluable, una pizarra limpia, una oportunidad para reconstruir la confianza y la legitimidad sin las manchas del pasado. La historia de la abdicación del rey Carlos, la caída estrepitosa de Camila y el ajuste de cuentas de Meghan Markle se estudiará durante generaciones, no en las revistas de chismes, sino en los libros de historia política. Es un recordatorio brutal de que incluso en el siglo XXI, incluso en medio de las redes sociales, las noticias instantáneas y el escrutinio de las celebridades, la monarquía opera bajo reglas antiguas, reglas medievales, reglas donde la traición conlleva consecuencias, donde el deber supera a la emoción y donde la justicia, cuando llega, es absoluta. En el corazón de esta crisis hubo 3 mujeres, cada una representando un arquetipo diferente. Camila, cuya ambición desmedida le costó todo lo que había logrado, la mujer que voló demasiado cerca del sol. Meghan, que conspiró desde lejos creyendo que la geografía le otorgaba impunidad solo para enfrentar un ajuste de cuentas global. Catalina, la heroína silenciosa, la que luchó sin alzar la voz, implacablemente, y logró proteger el futuro de su familia. Y 3 hombres fueron puestos a prueba en el fuego. Carlos, quien tuvo que elegir entre su corazón y su conciencia, eligiendo la integridad sobre la felicidad personal. William, quien abrazó una corona que nunca anticipó tan pronto, con la madurez de un rey veterano. George, el niño inocente, el futuro lejano, que tuvo que soportar las consecuencias de la ambición adulta, sin entender por qué su mundo temblaba. Pero aquí es donde dejo la pluma y le paso el juicio a usted, lector. Aquí está la pregunta que quedará flotando cuando se apaguen las luces. ¿Fue la decisión del rey Carlos de abdicar y exponer la verdad un acto supremo de deber, una elección moral que priorizaba la corona sobre todo lo demás? ¿O fue, en el fondo, un acto personal de venganza contra la mujer que le rompió el corazón? ¿Es justicia o es revancha? ¿Es deber o es despecho? ¿Es coraje o es crueldad? La respuesta depende de su perspectiva. ¿Deben los monarcas ser juzgados con estándares más altos que la gente común? ¿Debería el amor excusar alguna vez la traición política? ¿Qué piensa usted? Hizo bien Carlos en exponer a Camila públicamente, dejándola sin nada. ¿Podría haberse salvado su matrimonio si hubiera elegido la privacidad y el perdón? ¿Y qué hay de la conspiración de Meghan? ¿Hasta dónde debería llegar la rendición de cuentas para aquellos que atacan desde las sombras?
Déjenos sus pensamientos, el debate está abierto y la historia se está escribiendo ahora mismo. Si esta crónica le ha atrapado tanto como a nosotros, si ha sentido el frío de los pasillos de Buckingham y el peso de la traición, comparta esta historia con alguien que entienda el drama del poder. Y no olvide estar atento, porque créame, la historia no ha terminado. Las repercusiones legales aún se están desarrollando, los tribunales están abriendo expedientes, y la monarquía está entrando en un territorio totalmente inexplorado. Recuerde siempre esta lección final. En el juego de coronas, donde las espadas ya no se usan, la verdad es la única arma que queda, la única arma que queda, la única arma que queda, la única arma que queda.